Bienvenidos amigos a su canal Amaru. El día de hoy hablaremos acerca de las fases de la luna. Madre Luna o Mamaquilla, como se le conocía en el Tawa Inti Suyu, es nuestro satélite natural. Este astro brilla por las noches acompañándonos desde tiempos remotos. Siempre ha estado envuelta en el misterio y la energía que de ella emana. Desde tiempos antiguos, el hombre ha añorado tener mayor conocimiento de la luna. En nuestros sueños siempre está latente el deseo de viajar a ella. La fuerza gravitatoria de la luna ejerce una gran influencia en nuestro planeta. Aumenta y disminuye las mareas de los océanos, lagos, lagunas y ríos. Afecta a todos los fluidos corporales en seres humanos y animales, a las funciones biológicas, como también a la conducta en ellos. Diferentes culturas, desde tiempos remotos, han estudiado y aprendido los diferentes cambios y la influencia que tiene la luna sobre nosotros y todos los seres vivientes presentes en la Tierra. A continuación, conoceremos sus 4 fases. Podemos realizar la analogía de las 4 fases de la luna con las 4 estaciones del año. La luna nueva representa el invierno, el cuarto creciente representa la primavera, la luna llena el verano y finalmente el cuarto menguante representa el otoño. La luna nueva. En esta fase, la luna se encuentra oscura y no podemos observarla debido a que el lado visible se encuentra de noche. Esta luna ocasiona que todos los fluidos desciendan. La savia que se encuentra en las plantas desciende a las raíces, siendo propicio el momento para cosechar raíces y tubérculos, como también abonar y sembrar la tierra. Cabe mencionar que en esta fase lunar, nosotros los seres humanos podemos tener días de descanso pleno y es óptima para la recuperación de enfermedades sanguíneas, ya que la curación de heridas sangrantes será rápida y efectiva. En esta fase, la energía que nos brinda la luna entra en reposo y disminuye en toda la Tierra. Cuarto creciente. En esta fase, la luna comienza a reflejar la luz del sol y el área que se ilumina crece día a día hasta llegar a la mitad. Todos los fluidos empiezan a ascender. La savia de las plantas se dirige al medio del tallo. Este periodo es cuando se debe realizar la poda de plantas menores y se obtiene las semillas que deseamos guardar por periodos largos. Para el hombre, esta luna es ideal para iniciar curaciones de periodos largos y tratamiento de enfermedades prolongadas. En esta fase, la energía de la luna poco a poco va aumentando y generando mayor influencia en nuestro planeta y todos los que la habitamos. Luna llena. En esta fase, la cara visible de la luna se encuentra plenamente de día y refleja completamente la luz del sol. En esta fase, los fluidos ascienden al nivel más alto. La savia de las plantas asciende a la parte alta de ellas, lo que permite cosechar sus frutos, ya que estos contienen mayor cantidad de nutrientes, agua y minerales que la planta le ha proporcionado. En esta fase no se recomienda realizar intervenciones quirúrgicas, ya que la recuperación será muy lenta y difícil. Esta fase de luna ejerce mayor energía sobre los seres que habitamos este planeta, haciendo que todos los fluidos corporales, como la sangre, enzimas y hormonas, fluyan muy rápidamente por todo el cuerpo.
Esto hace que las conexiones neuronales del cerebro sean afectadas y estimuladas de una manera intensa. Por ello, los seres humanos sufren de constantes dolores de cabeza, depresión, emociones exageradas y reacciones que en otras fases de la luna no se darían. Como prueba de esto, en esta fase lunar se incrementan los casos de suicidios, huelgas, rebeliones, revueltas y homicidios. Cuarto menguante. En esta fase, la superficie de penumbra en la cara visible de la luna va aumentando. Todos los fluidos empiezan a descender. En las plantas, la savia desciende al medio del tallo. En esta fase, podemos realizar actividades de relajación y descanso. Por ello, es propicio iniciar una rutina de relajación, ya que esta luna nos ayudará a llevarla mejor. En esta fase se pueden realizar solo intervenciones ambulatorias, operaciones sencillas que no requieran hospitalización ni que impliquen pérdida de sangre. En esta fase, la luna va descendiendo su influencia energética sobre el planeta para entrar en un periodo de reposo. Los pueblos antiguos tenían pleno conocimiento de las fases de la luna y basaban todas sus actividades en relación a los siglos lunares. Es importante volver a recordar este conocimiento para aplicarlo en nuestra vida. Rescatemos todo este saber para armonizarnos y conocer a nuestra madre luna. Si el video te gustó, ayúdanos dándole clic a la mano positiva, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Pronto tendremos más novedades. Hasta la próxima.